¿La inteligencia artificial puede ser tu pareja? Uf. O ¿Vos sea, qué me lo crees? estás preguntando a mí. Te lo pregunto, así más o menos para saber qué opinas. ¿Crees que puede Y ser real, posible? yo creo que no. Por ahora no, quizás más adelante, cuando ya, Porque hay que tener en cuando ya cuenta termine, cuando ya muera toda esperanza, quizás, pero que ahora no. muchas personas realmente se están Sí, vinculando, hasta incluso casando con la inteligencia artificial de alguna manera, porque generan un tipo de vínculo o claro, dependencia emocional, si se quiere, con la inteligencia artificial. claro, algo que no lograron con una persona real, lo consiguieron con Sí, ceros y unos, sí, con una claro, máquina. de alguna manera sí. Pero bueno, nosotros podemos opinar de un montón de cuestiones, pero tenemos hoy, a través de videollamada, a una psicóloga para hablar de Una esto. experta, sí. Realmente sí, una especialista que nos puede decir desde ese punto, ¿no? No sé si la palabra sería si está bien, si está mal, pero si realmente se puede, Claro, claro, con qué está pasando, que nos estamos relacionando de alguna manera, buscando relacionarnos con la inteligencia artificial antes que con las personas, ¿no? claro. Ya es difícil a través de las redes y demás, pero bueno, no sé. La tenemos a ella por videollamada, Débora Pedacé, que ahí ya la estamos viendo espléndida en pantalla. Hola Débora, acá estamos Buenas. Nahuel y Soraya te saludan. Bueno, Hola preguntarte chicos. acerca de justamente si nos podemos vincular con la inteligencia artificial y generar esto de un vínculo, ¿no? Amoroso, de alguna manera. Mm, Como bien decían, primero gracias por invitarme, gracias por el espacio y por abrir el debate a estos temas que son tan importantes hoy. Ustedes hablaban recién y decían qué difícil es con una persona en la vida real tener un vínculo, por eso es mucho más fácil tenerla con un agente de IA. Y realmente vos decís, ¿se puede o no se puede? Poder se puede, porque hay gente que lo hace, hay muchas Claro, personas que interactúan de forma emocional. El tema es la consecuencia psicológica que esto genera o cómo Claro. este fenómeno se vuelve cada vez más relevante con cada modelo nuevo de sofisticado de lo que la claro. IA te ofrece, las plataformas que hay para esto, y cómo esto termina afectando esta realidad versus ficción de las personas, terminando en consecuencias como tremendas para la vida ¿no? de las personas que caen en esto. Hay varias consecuencias, hay como una disociación de la realidad, una persona que interactúa con una máquina, con un robot, y que termina como encontrando en esa relación o en ese vínculo algo especial o algo lindo, esta interacción, porque una cosa es consultarle por un trabajo, hoy todos Claro. trabajan Sí, con alguna inteligencia artificial o armarme un informe, haceme esto, pero uno sabe que del otro lado no hay una persona, no hay una emocionalidad, no hay un alma, un espíritu, no, son capaz una máquina que te responde y te ayuda en determinados enfoques. Ahora, cuando Sí. esto se confunde entre la realidad y la ficción y hay una interacción con, uno cree que es un vínculo real, afecta mucho la capacidad de esta persona de después tener relaciones auténticas con los humanos, porque claro. como que Claro, disocia la realidad, ¿no? Hay una desconexión con lo que es real, un claro. aislamiento con lo real y una distorsión en la percepción de lo que sería un lazo emocional sano. Porque qué es lo sano y qué es lo insano después, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven? Y qué loco es como uno se cree después ese vínculo y termina como generando lazos de lo que representa un vínculo real, pero que en realidad es ficticio. Entonces Claro. tiene Claro, y consecuencias muy me imagino también como que de alguna manera buscamos la perfección o lo idealizamos a través de, por ejemplo, la pantalla, me imagino yo, no sé, Claro. generando un vínculo con la inteligencia artificial. exacto. No sé si es de lo que está del otro lado, en lo que me contesta, digamos, es lo que yo quiero escuchar, muchas veces también buscamos eso, ¿no? Exacto, exacto porque, como decían al principio, uno en una pareja o en una relación de amistad, el otro piensa distinto, el otro es un ser humano que tiene emociones y que las Claro, emociones están atravesadas y que la forma de ver la vida es el anteojo que esa persona tiene puesto y quizás en esa interacción con un otro hay una discusión, hay, uy, no me gusta lo que me dijiste, no me gusta cómo me lo dijiste o lo interpreté mal, se generan como roces, conflictos que son positivos para construir o la identidad de un adolescente o en la vida adulta el vincular con esta otra persona. Ahora, cuando uno reemplaza este vínculo sano, natural, de conflicto, de diferenciación en la forma de pensar con un robot o con un agente en donde
se crea una irrealidad porque te va a responder lo que vos querés escuchar o va a estar como adaptado a tus necesidades, adaptado a tus demandas, adaptado a tus emociones, es muy difícil que esta persona después tenga vulnerabilidad o tenga la capacidad de enfrentar el conflicto, porque siempre va a estar hablando o interactuando con una persona que siempre va a ser condescendiente, que siempre va a ver el lado positivo, que nunca le va a discutir algo. Entonces termina esta persona aislándose de lo conflictivo o entre comillas conflictivo, ¿no? De la vida real. Claro. Con un relacionamiento sano porque termina, acá la paso mal. En cambio, con mi secretaria de inteligencia artificial o con mi esposo, con mi amiga, la paso mejor, porque no hay una contradicción. ¿Y qué consecuencias nos puede traer o le puede traer a la persona a largo plazo esto? Porque algún día va a terminar esa relación. Sí. En primer lugar, todas las consecuencias normales de cuando se termina una relación con una persona normal, entre comillas, ¿no? Un duelo, una sensación de vacío, pero más allá de eso, de que eso es normal dentro de un vínculo sano, de una relación de 2 o más personas, en esto, como es irreal, hay una disociación de la realidad. La persona puede confundir lo que es real de lo que no es real. Hay un aislamiento emocional y social. O sea, la persona empieza a reemplazar vínculos humanos por relaciones con una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la posibilidad o la oportunidad de interactuar con personas humanas, porque realmente ya no tiene sentido, porque la paso mejor. ¿Esto qué hace? Que se quede encerrado en su casa, que no salga, y ya sabemos lo que implica el aislamiento, la soledad crónica, ¿no? Y esta dificultad para lidiar con la frustración. Hay una dependencia emocional, porque cuando una persona recurre a la inteligencia artificial para calmar su ansiedad y la calma y se siente amado o validado constantemente, puede desarrollar una dependencia psicológica. Y esto se agrava mucho cuando la inteligencia artificial responde de forma comprensiva. Cuando nunca hay un del otro lado, no, o te ponen un límite, o te dicen, no, por acá no. Entonces ahí se genera algo de, yo dependo de eso y es mi dopamina pura para todo el tiempo estar como bien o todo el tiempo estar activo, pero si eso se va, se te desarma esa idealización y la persona queda destruida. Después hay también consecuencias como fantasías, delirios o refuerzos, en donde yo estoy reforzando constantemente este tipo de delirio y puede rozar tranquilamente después entrando dentro de una patología de mental en cuanto a que yo estoy hablando con personas que no son reales y todo lo que genera esto. También hay evitación de vínculos más complejos, ¿no? Ya no me comprometo con nadie, ya no tengo, ¿no? Y después obviamente termina impactando en la identidad, porque imagínense una persona real que habla con una persona que no es real, pero que termina creyendo que esta otra persona es real, destruyó todo lo que yo tenía, mis vínculos, mi sociabilidad, destruyó mi forma de relacionarme con un otro, mi vulnerabilidad, y termina impactando en tu identidad, porque esta persona va a empezar a desarrollar una narrativa que no va a cuajar en ningún ambiente, o si todos hacen lo mismo, termina siendo artificial o termina siendo mediante un vínculo que no es real. Entonces se produce una confusión identitaria que genera como, hay roles que no están bien establecidos y todo lo afectivo que tiene que ver con tener un vínculo con una persona no se da, se rompe. Y acá entra en todo el tema de cuando la persona quiere ser mamá, quiere ser papá. ¿Cómo es? Capaz que termina un vínculo con un hijo imaginario y no son madres ni padres, porque para tener un hijo todavía, que yo sepa, no se puede por medio de la inteligencia. Capaz que en 50 años ya sí. La verdad que la ciencia avanza tan rápido que uno no sabe, espero no estar para poder experimentar eso, pero o quizás nos acostumbremos a esto, pero realmente es muy complicado lo que se viene y las consecuencias que esto tiene. Débora, te voy a hacer la pregunta del millón, que la verdad, si tenés la respuesta, yo quiero saber, ¿por qué nos cuesta tanto vincularnos hoy en la actualidad, no? No sé si a todos nos cuesta tanto, a algunos les cuesta más que a otros y seguramente tenga que ver con el apego que esa persona tuvo en sus primeros vínculos. Siempre cuando una persona hablamos de vínculos en la adultez, nos tenemos que referir a una infancia y hay un autor que me encanta que se llama Bowley, que él hablaba de los tipos de apego y dependiendo cómo hayan sido tus vínculos tempranos, es tu forma de relacionarte hoy. Eso puede ser un gran canalizador de tu forma de hacer vínculos hoy, pero si te cuesta decir, no, la verdad que me cuesta porque me da fiaca, no, la verdad que me cuesta porque no tengo ganas de que me pongan límites, o la verdad que me cuesta porque no tengo ganas de que me diga lo que tengo que hacer. Ahí ya hay otro tema que estamos viviendo en una sociedad en donde no hay tolerancia, donde no quiero que me digan lo que tengo que hacer, no quiero ser feliz, hay un hedonismo propio del humano
que nos han metido en la cabeza como que vos tenés que ser feliz vos y todo lo de alrededor. Por eso Claro, las personas no importa. recurren Claro un que poco muchas a veces esto. esto del amor propio, Sí. muchas veces lo hemos hablado acá también con la productora de a veces confundimos, ¿no? Con esto de, bueno, me amo a mí, mi amor propio, pero tampoco dejamos que nadie nos diga nada. Claro, y el resto no importa. Claro, y Exacto. entramos en un mundo egoísta también, de alguna manera, porque Exacto. nos queremos de alguna manera resguardar del resto, pero tampoco nos vinculamos con nadie. Totalmente. Sabés que yo escribí un libro, el año pasado lo lancé, que se llama Yo me cuido. Y este libro, cuando el título muchos lo escuchan, dicen, "Ay, pero pará, ¿cómo yo me cuido?" Y yo hago un poco entender esto de que cuando uno viaja en avión y caen las máscaras de oxígeno, a mí cuando yo viajaba con mi hijita chiquitita me decían, señora, si usted tiene que ponerse la máscara primero usted. No, de ninguna manera. Yo la voy a ayudar a ella y después, no tiene más de 20 segundos. Si usted no se pone la máscara usted, va a morir usted y su hija. O sea, tiene que sí o sí ponérsela a usted y después a su hija. Esto me hizo pensar en el decir, yo me cuido, en el libro hablo un poco del amor propio y hablo un poco de que si yo no me amo a mí, no puedo amar a un otro. Pero cuando yo hablo del cuidado de uno o del amarme a mí, no lo hablo desde el lado del hedonismo y quedarme en ese idilio de amor hacia mí y que no me importe el otro, sino que me amo a mí, me cuido a mí para después poder cuidar al otro. O sea, el objetivo final de amarme a mí y de cuidarme a mí es poder después cuidar a un otro. Porque la persona que está sana, sana al otro. Y la persona que está herida, hiere al otro sin querer. Entonces, qué mejor estar sanos, estar enteros, estar vulnerables, estar fuertes para poder después entender y poder amar a un otro. No te digo perfectos, porque vamos a tener un montón de problemas, por eso digo vulnerables. Lo importante no es estar perfectos, es estar en proceso de. Entonces, cuando uno se conoce, está en procesos de sanar o en procesos de perdonar, puede estar mucho mejor para un otro. Por eso, cuando vos decís, ¿por qué nos cuesta vincularnos? Quizás te cuesta vincularte porque ni siquiera podés vincularte con vos mismo. Porque si no aprendiste a vincularte con vos mismo, o amarte a vos mismo, o a entender tus vínculos primarios, y entonces eso te va a generar rechazo de un otro. Entonces quizás tenés miedo al compromiso, tenés miedo a ser codependiente, sos abusivo, sos posesiva, sos celosa, entonces sos manipulador o controlador. Entonces salen un montón de aristas de las formas de vincularte, que es un tema aparte, es enorme ese tema. Sí, me gustaría que lo charlemos en algún momento también, Débora. Débora, una cuestión que me encantaría saber si ya tuviste algún caso particular de alguien. Me sacaste la pregunta. Si alguien ya tuvo esta cuestión de enamorarse o entablar una relación de amistad, y cómo se trata un caso así, porque me imagino que debe ser dificilísimo. Sí, no tuve ningún caso puntual todavía de personas que tengan un vínculo estrecho con un agente de IA, sí con miles de pacientes que obviamente hasta yo misma también consulta o tiene como referente. Antes teníamos a Google de referente y ahora tenemos al chat, a cualquier tipo de plataforma que te permita hacer preguntas rápido y que te responda. O sea, no tengo un paciente que sí o sí tenga un vínculo. Ahora, he escuchado un montón de casos, he escuchado un caso de un hombre que había fallecido su hijo y que le puso la voz a este agente, la voz de su hijo, y hablaba con su hijo y nunca cerraba el duelo. Este papá que no podía, no tomó como que su hijo había muerto porque continuaba hablando con su hijo horas con la computadora. Eso es gravísimo. Y lo que yo primero hago como psicóloga, cualquier terapeuta lo que haría en sentido común o a base psicológica es primero evaluar el estado mental, el funcionamiento cognitivo y afectivo de estas personas, porque hay muchas patologías de base como la esquizofrenia, trastornos de personalidad que llevan a una persona a traspolar o a intentar hablar con una persona que no es real. Y vos ves miles de casos en hospitales psiquiátricos donde las personas hablan con alguien que creen que está ahí y nadie ve. Entonces ya hay un trastorno. Entonces puede ser que sea trastorno de base que se despierta con estas nuevas tecnologías, o puede ser una persona que era aparentemente sana y esto del duelo le despertó algún tipo de patología. Por eso yo primero hago un balance, un estado, un chequeo del estado mental y cómo funciona la mente de esa persona y a nivel cognitivo. Y después tengo intervenciones psicoeducativas para restablecerle el juicio de realidad, porque yo tengo que esta persona traerla a la realidad. Yo no puedo fomentar como terapeuta un vínculo con alguien que es irreal. Si ahora la persona me dice, no, tranquila, yo sé que es irreal, yo sé que esto es algo. Ahora, si la persona lo tiene claro, si lo sabe manejar, si lo usa como no es mi secretaria, no es mi secretario, no tengo un vínculo afectivo, tengo un vínculo mecánico por tema laboral. Perfecto, está ayornándose con las nuevas tecnologías. Y qué mejor que eso, creo que todos tenemos que ayornarnos con la tecnología. Ahora, cuando vos crees que esta otra persona
tiene alma, o sea, tiene emociones, tiene creencias, tiene sentimientos y tiene espíritu o tiene mente, ahí estamos más complicados, porque Claro. entonces estamos hablando de quizás te tengo que mostrar que no. Y después también terapia individual sería un refuerzo muy bueno para trabajar el vacío afectivo. ¿Qué te está pasando que estás buscando en un otro Sí. una relación afectiva que no la podés encontrar en un vínculo real? ¿O qué pasó con ese duelo no resuelto que puede estar detrás de esta búsqueda o de este apego, que es Sí. un apego completamente irreal? Entonces yo trabajaría mucho con el tipo de apego, trabajaría mucho con los tipos de vínculo de la persona, cómo eran los vínculos de esa persona tiempito antes de que llegue la inteligencia artificial. Y Sí. obviamente en algunos casos, si es necesario, tratamiento farmacológico, cuando ya hay un trastorno, como les decía antes, un trastorno psicótico o nada, o un trastorno de Sí. base que esto lo altera mucho más. Sí, por ahí creo también, escuchándote, muchas personas por ahí, como decís vos, lo tratan a la inteligencia artificial o a ChatGPT como mi secretario, ¿no? Pero muchas Mm, veces lo toman como de una manera dependencia a eso. Por Sí, ejemplo, tienen que tomar una decisión, le cuentan todo al ChatGPT y le piden la opinión y ¿qué hago? claro, un análisis de una Entonces, decisión claro, que tendría que ser y es nuestra. un poco, o sea, pienso, no, soy psicóloga, pero como que debe ser peligroso también porque no tomar nuestras propias decisiones y estar dependiendo de la respuesta de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial, me parece que, porque muchos casos hay, incluso acá no hemos hablado muchas veces de que por ahí le consultamos, che, le consultaste tal cosa y demás. ¿Qué Claro, tan mm. peligroso? ¿Cuál es el límite de esto? ¿Sabés lo peligroso de eso? Que nos vamos Sí, achicando a nivel cognitivo. claro. Cuando nosotros, sí, a mis hijos, yo los mando a leer. Lean libros, elijan un libro y lean. Yo soy de leer un libro por semana. Yo amo leer sí, me divierte mucho. Y a veces mi esposo lee el diario con el celular y yo no. Yo leo el diario de papel. Me gusta sí, la lectura, me gusta leer libros, me gusta como la hoja de papel. Yo a mis hijos les digo, lean libros. También le digo a mis pacientes, lean. Cuando uno se acostumbra a que cualquier pregunta o hasta cualquier respuesta que tengo que dar, me redactás una respuesta para esta persona que tengo que, o contratos claro. Ahí legales, o está. lo que sea. Y Pasa yo Sí. muchísimo. dejo de usar mi mente o mi función cognitiva para poder dar una respuesta que tiempo atrás la podía dar, me Claro, voy achicando y esto es como el músculo cuando deja de elongarse sí, y la gente adulta vieron que se va como encorvando y se va haciendo más chiquitita y el año pasado medía 1,60 y ahora mido 1,58 claro. y como uno empieza como a achicarse, esto pasa lo mismo, porque uno se empieza como a achicar, porque total, me responde la inteligencia artificial, total, y eso es lo que Sí, quieren Lo mismo generar la personas que no creatividad. tengan, claro. ¿cómo? La creatividad desaparece también O si Y en un expresarse punto sí, simplemente, porque a veces vos le querés decir una cosa a la otra persona, pero no sabes cómo, le pedís a la inteligencia artificial y por ahí te la hace hermosa, claro, todo pero no es original, no es pero no es auténtico. quizás lo que vos realmente sentís o lo que querés claro. expresar. Y cuanto hace un tiempo sí lo decías vos. Y también eso es Claro, lo lindo, el poder decirlo como te sale, el poder total. practicar ensayo y error, el que el otro diga, ay, pará, me lo dijiste mal, uy, perdóname, porque exige un pedido de perdón, Sí, exige una Sí. reparación, exige una corrección de lo que dije, existe un, uy, me confundí, no lo quise decir así. Hay todo, hay algo detrás de eso. Ahora, si yo uso la inteligencia artificial o el método de escribir y hacer preguntas para corregir a lo que ya hice, yo a veces escribo muchos artículos y se los mando y digo, ¿qué te parece esto? ¿Está bien escrito? ¿Le cambiarías algo? Porque quizás la forma de corregir, antes me lo hacía mi editor, ahora quizás no claro. me pago un editor y voy con la inteligencia artificial. Esto es una cosa, cuando yo uso el recurso como corrección de lo que yo ya escribí. Pero si Como yo una le tengo que herramienta. decir, Sí, exacto, como una herramienta más, como tenías al editor antes y ahora tenés claro. al editor de la inteligencia artificial, o sea, pero depende cómo lo usás. Yo creo que acá no tiene que ver si la herramienta es buena o mala en sí, es cómo la usás. Está bueno tener quizás este fenómeno de lo que significa hablar con una máquina o con un robot, está bueno, en momentos de soledad a muchas personas les ha ayudado, Sí. quizás en momentos de pandemia a muchos les ha ayudado el poder hablar con alguien, interactuar con alguien. Ahora, cuando esto se transforma en algo crónico, ahí, y cuando reemplazamos vínculos reales o cuando reemplazamos el trabajo cognitivo que tenemos que hacer, ahí tiene que ser observado de forma clínica porque puede ser un poco más grave. Sí, y también creo que, no sé, Débora, a la gente que nos está viendo del otro lado y escuchando también, ¿cómo darnos cuenta que estamos generando esta dependencia? De alguna Es manera. buena esa.
Muy bueno, sí, sí, y esto creo que tiene que ver con lo mismo que con un humano, o sea, cómo me doy cuenta que genero dependencia cuando no puedo salir a la vida sin consultar, cuando si no tengo este formato o este apoyo de esta consulta por internet o por la IA, me siento inseguro, me siento que no valgo, ya está en niveles de autoestima empieza a disminuir porque no me creo capaz de, porque dependo de alguien que me diga lo que, o confirme si lo que estoy haciendo está bien o no. Yo creo que son muchas situaciones donde uno empieza a sentirse que es discapacitado en un área como Claro, la que antes funcionaba. O sea, antes podía caminar y de golpe no puedo caminar. Antes yo podía escribir artículos y era abogada y hacía con los contratos, también me llevaba tiempo, pero los hacía yo y ahora no me siento capaz de hacerlo. Entonces hay esta voz interna de para qué le vas a hacer vos si él o ella lo hace mejor. Pero si esta persona se te iría o esta inteligencia artificial desaparecería, quedarías como en pampa, quedarías como ahí claro. como nublada, sin poder desarrollarte o sin poder. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, hay que uno desarrollarse como profesional, uno crecer en el área en la que esté y utilizar esta herramienta como ayuda, como soporte, como complemento, pero nunca de forma dependiente. Poder entender que si no está no pasa nada y yo puedo continuar con mi vida porque estoy formada, estoy capacitada y no dependo de ese vínculo ni afectivo, ni cognitivo, ni emocional, ni nada. Eso creo que es el equilibrio perfecto para poder utilizar la herramienta sin que la herramienta termine comiéndome. Totalmente. Y estamos dejando, una última pregunta por lo menos de mi parte, ¿estamos dejando de ser humanos? ¿Estamos perdiendo esa humanidad que tenemos con la Qué llegada de miedo las está. nuevas tecnologías? ¿O Qué miedo. Creo que eso depende de cada persona. Hace muchos años atrás, no sé si ustedes se acuerdan, salió una película que se llamaba Yo Robots. sí, con Will Sí, Smith? que sigue pasando hoy en Sí, día. esa Sí, película es sí. como muy, mostraba todo lo que estaba por pasar, o sea, es increíble Totalmente. cómo fue esa película profética que mostraba un poco, y yo creo que uno va a empezar a confundirse porque hay personas que van a involucrarse de forma muy profunda y hay otras que vamos a quedar al margen, vamos a utilizar la herramienta, entonces dependiendo en qué lugar ocupe y dependiendo con quién te rodees y cuál sea tu contexto, es si dejar de ser humano nunca lo vas a dejar de hacer, pero sí vas a dejar de tener conductas que antes tenías que te hacían humano, como el amar a un otro, el cuidar a La un otro, empatía. Sí. el contacto, la empatía, exacto. Sí. Qué peligroso igual. Mm, O sea, a mí qué me genera un miedo. poco de miedo y creo que también muchas veces, lo hemos hablado acá en el programa, como que tenemos esta contradicción de que todo el mundo nos dice, bueno, no hay que tenerle miedo porque, aunque no lo podemos negar porque la tecnología avanzó y nos Sí. queda de otra que aprender y tratar Actualizarse, sí. Exactamente, pero también pienso en este tipo de situaciones, como por ejemplo, teníamos un artículo acá, una noticia, que un hombre se casó con tiene una mujer real, una esposa real, Ah, pero real. también se casó con la inteligencia artificial, que tuvo un casamiento virtual. Y decimos, o sea, ¿de dónde yo pienso yo, dónde está el límite, digamos, de todo esto? Que es lo que me preocupa, porque está bien que nos actualicemos, pero también este tipo de casos Claro. Sí, yo generan creo un poco de... dan mucho temor, pero también habría que evaluar cuánto de realidad tiene o cuánto de esto de que uno corre con ser el novedoso, uno corre con Claro, correr el límite y sentirme que, uy, fui nota, hoy, ¿no? Es también, como, porque habría que evaluar lo que hablábamos antes, ¿no? El estado mental de esa persona y de su sí, esposa para permitirlo, o si es sí, sí, parte de sí, un juego que queda como, ay, qué vivo que soy, que fui el primero que dijo me casé con un agente de IA. O claro. sea, entonces, por eso hay que, si yo separaría lo patológico de la realidad. Pero acá el miedo es que muchas personas que sí tienen un trastorno de base, por casos así como esta persona, que quizás lo hace en broma o lo hace como que vivo soy, entre comillas, o Claro. que avanzado soy, termino dando ideas o generando, abriendo pensamientos o posibilidades a personas que realmente tienen una dificultad en un vínculo social con un otro. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que me da miedo un poco, pero No, bueno. es Pero bueno, está preocupante. bueno y aparte nos dio toda, de alguna manera, los consejos para darnos cuenta de cuando generamos esta dependencia. Débora, un gusto al Igual, charlar con vos. Nos encantó, espero también que podamos debatir de muchas otras cosas Sí, más sí, sí, sí. y seguro. podamos compartir ideas y aprender un poquito más también desde tu lado. Gracias Muchísimas por gracias. Gracias, chicos, a ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Débora hablando de la inteligencia artificial. La verdad me encantó la charla. No, estuvo buenísima.